Bienvenidos y bienvenidas a esta clase sobre trabajo social clínico en Chile, de lo cual nos vamos a basar en el artículo Cartografía del Trabajo Social Clínico en Chile, una historia en construcción y un comentario profesional de Diego Reyes Barría. Entonces, en esta clase a nivel general, lo que vamos a abordar tiene que ver con qué es el trabajo social clínico, algunas definiciones iniciales, el trabajo social de casos como plataforma clínica, la hegemonía ideológica, qué pasó en el siglo XXI, bases teóricas y metodológicas. Entonces vamos a comenzar viendo qué es el trabajo social clínico y nos vamos a abocar a lo que tiene que ver con una arqueología de la disciplina en Chile. El trabajo social clínico ya viene vinculado históricamente a la profesión desde ya el origen de lo que tiene que ver con el trabajo social como tal. Siempre existió esta relación directa con la práctica clínica, que es el casework, específicamente en lo que tenía que ver con la salud mental. Y hoy se extiende ya a lo que tiene que ver con protección infantil, rehabilitación, el consumo problemático de drogas o, por ejemplo, también lo que tiene que ver con la justicia juvenil. Dentro de lo que nosotros vamos a ver como definiciones iniciales, nos vamos a ver hacia lo que tiene que ver con la práctica del trabajador social que se va a focalizar o estaba focalizada justamente en ofrecer servicio directo al incremento del funcionamiento social. Y esto justamente hacía referencia a dos aspectos importantes. Uno de ellos tenía que ver con esta cualidad específica de poder ofrecer una atención directa cara a cara relacionada con, obviamente, incrementar y aumentar lo que tenía que ver con el bienestar humano, lo cual obviamente permite una mejora del funcionamiento social de las personas. También nos dábamos cuenta de que el cambio que conlleva la mejora justamente del funcionamiento debe realizarse por medio de procedimientos conscientes vinculados al método de casos en una primera instancia. Si nos vamos hacia la genealogía de la praxis clínica, nos vamos a ir hacia lo que tenía que ver con las visitadoras sociales. El trabajo social en sí es una de las profesiones más antiguas de nuestro país y ha estado relacionada directamente con lo que tiene que ver con el desarrollo del Estado moderno en Chile. Esta profesión nace el 4 de mayo de 1925 y es la primera escuela en toda Latinoamérica. Es fundada por la Junta de Beneficencia de Santiago gracias a el médico Alejandro del Río, que él justamente por todo este acercamiento que él tuvo de lo que pasaba en Europa, él se dio cuenta que en nuestro país se necesitaba lo que tenía que ver con este componente social que él vio justamente en el extranjero y se empezó a dar cuenta que en realidad era tremendamente importante el poder incorporar lo que tenía que ver con los aspectos sociales a lo que era la salud pública. Y esto que permitió en el fondo que se pudiera contribuir justamente a mejorar lo que tenía que ver con la calidad de vida de las personas que podían padecer diversos tipos de problemas de salud y que en el fondo muchas veces tenían un trasfondo desde lo que tiene que ver con la marginalidad, la pobreza, en algunos casos inclusive serios problemas higiénicos y una gran presencia de analfabetismo que evidentemente impacta en lo que tiene que ver con la salud de los seres humanos. Por lo tanto, el poder incorporar lo que tenía que ver con una mirada diferente hacia el aspecto social e incorporarlo a lo que tenía que ver con la salud, iba a permitir inmediatamente el poder generar una integración de aspectos tan fundamentales como era el entorno en la salud de las personas. Lo primero que se hace es que de cierta manera se le llama, en una primera instancia se le denomina visitadora social y hablamos en términos femeninos porque era una, era una profesión que
se trabajaba netamente a través de mujeres. En ese tiempo eran mujeres de un nivel socioeconómico alto. La profesión se enseñaba en la Escuela de Servicio Social, que en 1945 cambia de nombre a Escuela de Servicio Social Dr. Alejandro del Río. Tiene un fuerte componente higienista y parajurídico con una motivación filantrópica y moral basada en lo que tiene que ver con la ética del cuidado. El ejercicio justamente de lo que eran las visitadoras sociales se desarrolló principalmente en lo que tenía que ver con establecimientos asistenciales, hospitalarios, asilarios y también dispensarios. ¿Y qué realizaban o cuáles eran sus funciones principales? Precisamente estaban destinadas a poder solucionar aquellos problemas socioeconómicos como por ejemplo una vivienda insalubre, desintegración familiar, quizás causas de abandono, ilegalidad, incompetencia parental y también se abocaron a lo que tenía que ver con la protección a la infancia vulnerable. De cierta manera, como ya lo vimos, todo lo que tiene que ver con el entorno va a impactar en los seres humanos. Evidentemente, cuando una persona está enferma o presenta alguna alteración física, mental, y además tiene incorporado lo que tiene que ver con otras problemáticas, como tiene que ver, por ejemplo, una vivienda insalubre, que obviamente va a, a quitarle el peso a una real recuperación. Si había una desintegración familiar, evidentemente eso podía alterar lo que tenía que ver, por ejemplo, con una patología mental. ¿Qué pasaba con los niños y las niñas que estaban en un entorno vulnerable? ¿Qué pasaba cuando sus padres presentaban incompetencia parental y que probablemente eso podría generar problemáticas de salud en los niños porque podía existir abandono, porque evidentemente no los alimentaban correctamente, probablemente había abuso. Por lo tanto, todos estos aspectos, si no eran visualizados, si no eran tratados, no se sacaba mucho con tratar de generar un tratamiento para una persona si en el fondo iba a recaer e iba a impactar y afectar lo que tenía que ver con la recuperación. Y eso iba no solamente a ser parte de lo que iba a pasar con la persona enferma, sino que en el fondo también impacta lo que tiene que ver con el grupo familiar y la red social. Para algunos psiquiatras y terapeutas familiares, las visitadoras sociales, además de ocuparse de satisfacer las necesidades básicas de las personas pobres y marginadas, también se dieron cuenta que en el fondo intentaban aliviar el sufrimiento emocional de las familias, porque cada vez que iba una visitadora social, eran o iban, por eso se les llamaba visitadoras, iban al domicilio y traspasan esta barrera médico-paciente en un box médico frío, donde en el fondo es muy impersonal, y llegaba una persona que quería ayudar a esta familia, a este entorno, a esta persona, y de cierta manera entraba en la intimidad de esa familia. Se contactaba directamente con la familia en su hábitat natural. Esa persona veía realmente cómo vivían estos seres humanos, qué les faltaba, qué necesitaban, cuáles eran las problemáticas que estaban, que es muy diferente a un médico paciente que está en un hospital, por ejemplo, en donde, claro, la persona le puede decir, yo quizás no me puedo recuperar fácilmente porque en mi casa vivimos hacinados 4 personas en una cama, por ejemplo, de una plaza y media, por lo tanto, todos nos contagiamos de una enfermedad puntual que sea contagiosa. Muy diferente el tratar de imaginar una situación que verla y vivenciar directamente lo que estaba pasando esa persona, lo que obviamente generaba un alivio en las personas porque en el fondo no era solamente que les creían, sino que también iba a ser la apertura a una posible ayuda para que esta familia pudiera en el fondo fortalecer lo que tenía que ver con sus redes de apoyo o generar lo que tenía que ver con herramientas para poder mejorar su situación actual.
El trabajo social de casos como plataforma clínica dentro de lo que tenía que ver con los servicios de salud mental y contextos sociojurídicos. Ya en la década de los 40 se crean las escuelas de servicio social del Estado de Chile. En 1948, estas escuelas son anexadas a la Universidad de Chile y dependen de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En 1950 se aprueba el grado universitario por parte del Consejo Universitario. ¿Cuál es o cuáles son los hitos más importantes de que se apruebe el grado universitario? Uno es que se va a cambiar la denominación de visitadora social al de asistente social. ¿Y eso qué conlleva? A una nueva identidad profesional. Tiene mucho más peso a nivel profesional. También se van a incrementar los años de estudio y esto va a permitir incorporar también contenidos tanto de ciencias sociales como metodologías propias del trabajo social, como el casework y el workwork. Entonces, de cierta manera, amplió la mirada y también generó un peso académico, un peso teórico, clínico, que visibilizó lo que tenía que ver con los asistentes sociales como ya parte de lo que tenía que ver como una profesión universitaria. Pero se empezaron a dar cuenta que en el fondo muchas de las el profesorado que hacía clases en las universidades y que se especializaban en Norteamérica se dieron cuenta que acá en Chile el casework no era o no era tan riguroso como era en Norteamérica, porque no había en el fondo un énfasis terapéutico. Por lo tanto, empezó poco a poco a ir decayendo en términos de importancia o de poder haberle dado un enfoque mucho más teórico a lo que era el casework, como por ejemplo pasaba en Norteamérica. Pero sin embargo, esta forma o este método terapéutico o esta herramienta era muy riguroso en aquellas trabajadoras sociales o asistentes sociales en ese tiempo que trabajaban en los servicios de psiquiatría. Pero estas personas estaban formadas en los mismos servicios de salud y obviamente complementaron siempre el diagnóstico psiquiátrico con elementos del medio ambiente, fundamentalmente la familia, y realizaban intervenciones en ese medio. Pero, ¿cuáles serían entonces las razones por las cuales las trabajadoras sociales psiquiátricas aplicaban el casework tan rigurosamente a su práctica? Justamente porque los equipos de salud mental, aproximadamente desde los años 50 hasta finales de los 70, estaban compuestos por un grupo más reducido, mucho más limitado, en donde estaba un médico, una enfermera, un técnico paramédico y el trabajador social. En 1952 aparece la primera generación de psicólogos en Chile, siendo estos incorporados en el sistema sanitario a finales de los años 80 y se empezaron a expandir, obviamente, en los años posteriores. Por lo tanto, como empezamos a darnos cuenta que es un equipo limitado y los psicólogos recién se incorporan en lo que tiene que ver con el 1952, evidentemente los trabajadores sociales tuvieron que fortalecer lo que tenía que ver con sus habilidades de intervención, tanto para lo que tenía que ver para la entrevista clínica, la observación clínica, qué pasaba si tenían que intervenir en crisis, la visita domiciliaria, tenían que estar adaptando todas estas estrategias a lo que tenía que ver con la salud mental. Y esto estaba principalmente por orden del médico jefe de servicio respectivo, quien obviamente también delegaba funciones de intervención en el núcleo familiar y en el entorno del trabajador social, para que obviamente posteriormente el paciente pudiera integrarse a un medio adecuadamente después de una, por ejemplo, hospitalización psiquiátrica. Y esto provocó que los conocimientos terapéuticos, como por ejemplo el psicoanálisis y obviamente los conocimientos psicopatológicos, se adaptaran al casework y obviamente fundamentaran lo que tenía que ver con la práctica
clínica. Y en los casos complejos que estaban más vinculados a problemas legales y vulneraciones de derechos relacionados con la intervención directa en trabajo social con familias, eran atendidos por un asistente social del Servicio Nacional de Salud que estaba designada por el tribunal respectivo. Y esta situación duró más o menos hasta 1961, cuando se crearon los tribunales de menores vinculados a temáticas de familia. Ahora pasamos al tema de lo que tiene que ver con la hegemonía ideológica y la supresión del Carswell, donde aquí aparecen algunas resistencias. Durante la década de los 60 y principios de los 70, el trabajo social estuvo muy vinculado al movimiento llamado reconceptualización. Muchos trabajadores sociales sintieron un profundo descontento con los métodos de la profesión, principalmente con el Casware, y en el fondo eh, tildaban lo que era el Casware como clasista, porque en el fondo estaba enfocado en una microrealidad que obviamente no transformaba la sociedad. Además, obviamente, de ser conservador por centrarse en la familia y en el individuo como objetos de intervención adaptadora, no demostrando un compromiso ético y político ante las desigualdades sociales estructurales que obviamente eran la base de los problemas que tenían los individuos. Por lo tanto, gran parte de las escuelas de trabajo social sintieron este cuestionamiento hacia el conocimiento del trabajo social que provenía obviamente de Norteamérica y Europa, argumentando obviamente que dichas realidades sociales desarrolladas y colonizadoras obviamente no compartían el tipo de sociedad y de realidad sociocultural que existía en Latinoamérica. Y ante esto, el Caswar fue eliminado de la formación universitaria en general a mediados más o menos de los años 60, y en su lugar el paradigma que sustentó toda intervención e ideología política en trabajo social fue el dialéctico de corte más marxista. Pero ocurre algo bastante particular porque ante este escenario que contrapone el espacio académico y el profesional, se produjo la paradoja de que los asistentes sociales de la época no eran formados en intervención con personas y familias, pero sí debían ejercer ese rol en el quehacer cotidiano, ya que obviamente la comunidad los percibía en él y los siguen requiriendo hasta obviamente el día de hoy. Es así como el lugar central de la profesión siempre ha sido el ejercer o el ejercicio de actividades tradicionales vinculadas a lo que tiene que ver con la práctica de acciones directas con los sistemas humanos. Ahora, la reconceptualización entregó una necesidad por mantener un espíritu crítico contra lo normalizado y opresivo, como también este compromiso ético y político necesario para nuestras sociedades latinoamericanas, que obviamente estaban atravesadas por la injusticia y la desigualdad social. Este movimiento ideológico provocó, desgraciadamente, un tremendo daño formativo que hasta hoy afecta la práctica y la identidad de lo que tiene que ver con el trabajo social, porque justamente generó muchas restricciones a muchos profesionales de los avances en el tratamiento familiar, en las transformaciones del casework, de prácticas emergentes, como por ejemplo la terapia familiar, que se iban extendiendo en Norteamérica por aquella época. Entonces, en el fondo, dejó de lado conocimientos fundamentales que se iban desarrollando a la par y que perfectamente pudieron haber enriquecido lo que tenía que ver con la formación de los profesionales y evidentemente con lo que tiene que ver con el desarrollo de la profesión en cuanto a la práctica clínica. Luego nos vamos hacia uno de los aspectos históricos en donde la dictadura militar, perdón, y la reparación de derechos humanos, acá hubieron retrocesos y subversiones. Este periodo dictatorial duró desde septiembre de 1973 hasta 1990 y aquí ocurrieron grandes retrocesos para la profesión. Dentro de eso tenemos que se cerraron casi todas las escuelas de trabajo social por considerarlas revolucionarias o marxistas. En 1980, el decreto con fuerza de ley 1 del Ministerio de Educación
quitó el grado universitario a la profesión, provocando la precarización formativa y obviamente un daño social hacia la imagen profesional. Muchos trabajadores sociales, desgraciadamente, fueron expulsados de los principales servicios públicos y tuvieron que refugiarse en instituciones no gubernamentales asociadas a lo que tenía que ver más con la Iglesia Católica. Los trabajadores sociales que ejercían, por ejemplo, en contexto de salud mental y que ejercían funciones terapéuticas quedaron relegados solo a lo que tenía que ver con los servicios de psiquiatría y a la práctica individualizada familiar, quedando reducida nuevamente al ámbito asistencial. Se lo limita a la atención de casos, cumpliendo obviamente una función más de administración de recursos como subsidios, gratuidades médicas, etcétera, para obviamente auxiliar a los sectores de extrema pobreza. La dictadura intentaba en el fondo reducir la profesión a la mera caridad, bajándole evidentemente el peso y la importancia que tiene. Y bajo este contexto, el Casware vuelve a resurgir y a ser valorado como un método de atención para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pero volvimos a la democracia y se empezó a enfocar en el trabajo con familias y trazando nuevas directrices en el trabajo social. El retorno a la democracia en 1990 significó justamente para Chile la posibilidad de volver a unir a nuestro país como sociedad. Este escenario evidentemente va a marcar una tendencia prioritaria para la formación y la práctica del trabajo social en el ámbito de los derechos humanos, siendo obviamente el método de caso una prioridad para el trabajo con dicha población, víctimas de represión y también de tortura política. El CASWORK queda trazado por tres líneas de acción. Una era la acción asistencial que revaloramos ineludible en el proceso de ayuda a la recuperación de la autonomía. Tenemos también una acción terapéutica que descubrimos como eje inherente al desarrollo de un trabajo que tiene por eje el vínculo creado entre el asistente social y el afectado. También tenemos otra línea de acción que tiene que ver con una acción educativa. Acá destacamos como elemento esencial en el proceso de apoyo a la reinserción social. Siglo XXI, escenario actual, emergencia, controversias y nuevas voces. Se logra aprobar la exclusividad universitaria del trabajo social en el año 2005. Acá las licenciaturas en trabajo social empezaron a funcionar como un requisito ineludible para la obtención del título profesional que ahora ha cambiado de asistente social a trabajador social. Por ejemplo, la Universidad de Concepción en el año 2003 comenzó a trabajar en un modelo de formación académica en el trabajo social con familias. Y este contemplaba una integración del Casware y del tratamiento familiar, incluyendo lo que tenía que ver con la terapia familiar y sus herramientas a la práctica profesional del trabajador social en formación. En la década del 2010 estará marcada por las nuevas generaciones que van a dar una lectura más crítica a lo que tiene que ver con la formación con familias y también van a proponer la reincorporación de la terapia familiar, del trabajo social clínico y de la salud mental como conocimientos y especialidades. En el año 2014, a nivel institucional sanitario en el sur austral del país, el Hospital de Puerto Montt crea la Unidad de Trabajo Social Clínico y con esta denominación se intenta diferenciar el rol clínico y de intervención social con casos complejos dentro de la línea terapéutica. El 9 de marzo del 2018, el Ministerio de Salud de Chile aprueba las normas y orientaciones técnicas del trabajo social en salud. Se reconoce la salud mental como campo específico de la profesión, definiendo el trabajo social en salud mental como trabajo social clínico, utilizando una definición de autores locales. Da cuenta también de determinadas acciones concretas que se definen como atención directa clínica asistencial. También enfatiza las funciones de atención, diagnóstico, tratamiento y asesoramiento profesional. Establece un modelo clínico del trabajo social en salud y se fundamenta y valida desde la perspectiva holística y ecosistémica persona-ambiente.
Legitima el uso de métodos como la psicoterapia familiar y grupal, la supervisión, la consejería y el acompañamiento psicosocial. Y a nivel académico se comenzó a realizar una serie de seminarios, encuentros y conversatorios sobre trabajo social clínico en diferentes universidades de nuestro país entre el año 2018 y 2019. Bases teóricas y metodológicas del trabajo social clínico en el escenario chileno contemporáneo. ¿Cuáles serán las rutas formativas? Los trabajadores sociales tuvieron la oportunidad de recibir formación para ser terapeutas familiares. Uno de los primeros centros fue el Instituto de Psicología y Psiquiatría de Santiago de Chile, el cual alcanzó a formar a varios trabajadores sociales, pero esta institución desapareció por presión del Colegio de Psicólogos luego del año 2000. El otro centro fue el Instituto Chileno de Terapia Familiar, en el cual hasta 1997 se pudo cursar la especialización como terapeuta familiar siendo trabajador social. Pero, posterior a ello, el instituto cierra sus puertas al trabajo social. La práctica clínica en el trabajo social se desarrolló igualmente y desde un punto de vista contemporáneo fue más vinculado con los enfoques sistémicos, pero la tendencia contemporánea más amplia es con los enfoques postmodernos y sobre todo con lo que tiene que ver con la terapia narrativa, lo que ha permitido obviamente fundamentar las intervenciones terapéuticas en distintos contextos del ejercicio profesional y con diversas poblaciones. Y en la actualidad existen algunas opciones de especialización para trabajadores sociales que obviamente desean profundizar en estrategias, metodologías y técnicas de intervención que podríamos llamar clínicas o terapéuticas. Por ejemplo, en la Universidad de Chile se puede cursar un diplomado de postítulo en psicoterapia sistémica narrativa infanto-juvenil. Y eso ha sido toda nuestra clase, espero que la hayan disfrutado y muchas gracias por su atención.